Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿A ti te gusta el sabor amargo? Hay muchas personas que lo rechazan y realmente os estáis perdiendo muchos beneficios. Cuando hablamos de sabores, hay uno de esos sabores que detecta nuestra lengua y nuestro paladar, que es, vamos a decir, el más rechazado de todos. Si hablamos de sabores dulces y sabores salados, creo que todo el mundo los estamos reconociendo perfectamente y a todos nos gustan, más uno o más el otro, o los dos en ese caso, pero es un sabor perfectamente conocido y perfectamente aceptado por nuestra memoria de sabores, podríamos decir. De hecho, el sabor dulce es probablemente el primer sabor que aprendemos a detectar desde el nacimiento, ya que la leche, incluso la leche materna, tiene cierto regusto dulzón. Por lo tanto, sería el primer sabor que entrena nuestras papilas gustativas. A partir de ahí ya esto nos puede hacer pensar que el gusto es entrenamiento, ¿no? Nuestro paladar o nuestras papilas gustativas son capaces de detectar 5 sabores. El sabor salado y el dulce, como os digo, los más fáciles de reconocer y los más fáciles de memorizar, o al menos los que tenemos memorizado desde el inicio. Luego tendríamos también el sabor ácido, que bueno, puede gustar más o menos, pero no es un sabor que cause excesivo rechazo. Después tenemos el sabor amargo, que ese sí que causa muchísimo rechazo a muchas personas, y el umami, que fue el último sabor reconocido. Y por lo tanto, también tenemos ese sabor que lo caracterizaríamos como gustoso, sabroso, es como una mezcla realmente de sabores, no es un sabor fácil de definir. Nuestras papilas gustativas, me voy a ir centrando un poquito más en el caso de los sabores amargos, tienen múltiples receptores para ese sabor amargo. ¿A qué lo asociamos? Bueno, pues seguro que algunos de estos alimentos los vais a reconocer enseguida, evidentemente si los habéis probado, porque muchos de ellos, la primera vez que los probamos, nos pueden causar cierto rechazo por ese amargor que necesita entrenamiento de nuestras papilas gustativas, pero que realmente tiene muchos beneficios de los que os voy a hablar un poquito más adelante. Alimentos que tienen típicamente sabor amargo, por ejemplo, entre las verduras, la rúcula, las endivias, la berenjena, tendríamos también la escarola, por ejemplo, que tienen unos sabores amargos muy identificables. Bueno, yo diría que ya cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque la industria alimentaria sabe que los sabores amargos causan cierto rechazo en gran parte de la población y tratan de reducirlos al máximo. De ahí la selección también a veces en los cultivos para tratar de encontrar variedades menos amargas. Si ya tenéis ciertos años, seguro que habéis probado igual la escarola. Hace años que era súper amarga y sin embargo ahora en muchas ocasiones la podríamos confundir con una lechuga, salvo por la forma, ¿no? Que es un poquito más peculiar, pero en cuestión de sabor no destaca por su amargor. Lo mismo le ocurre a la berenjena, lo mismo le ocurre a las endivias y a otros alimentos. Bueno, en algunos se ha conseguido un poco menos, igual las alcachofas, por ejemplo, todavía mantienen más ese amargor, aunque en este caso yo siempre suelo recomendar que las alcachofas se consuman con un poquito de pan o después de comer la alcachofa se beba agua, porque despierta a las papilas gustativas que detectan el sabor dulce. Algo muy curioso, si no ya veréis hacer la prueba.
comer un trozo de alcachofa y después un trocito de pan. Extra dulce, más que nunca. Y si tomáis el agua que es insabora, insípida, también vais a detectar ese sabor dulce. Así que ahí tenéis un buen experimento, sobre todo para asociar el consumo de alcachofas, que a pesar de tener sabor amargo, lo vamos a guardar asociado al sabor dulce. Algo que puede hacer que nos apetezcan más esas alcachofas. El sabor amargo, como os he dicho antes, requiere entrenamiento, es decir, son alimentos que nos van a ir gustando cada vez más a medida que los vayamos consumiendo. Y aquellas personas que realmente disfrutan de los sabores amargos, muchas veces puede ser debido a la genética. Es decir, no solo es la repetición, sino que a veces la propia genética tiene mucho que decir en esa detección y en esa asimilación de los sabores amargos. Los sabores amargos, o las sustancias que dan ese sabor amargo, sustancias bioactivas de esos alimentos, tienen diversas funciones. En la naturaleza se utilizan para repeler a los insectos o a los depredadores de las plantas, como si fuese un mecanismo de protección. En las edades pequeñitas, de nosotros, quiero decir, de los niños, por ejemplo, es un sabor que causa muchísimo rechazo. Podría ser un mecanismo en parte defensivo. ¿Por qué? Pues porque igual en ese momento de su vida no están preparados para digerir fácilmente esos vegetales que tienen sabor amargo. Necesitan más energía, necesitan otro tipo de alimentos con mayor abundancia que esos vegetales amargos, que podemos aprovechar para ir entrenando en pequeñitas cantidades de vez en cuando, podría ser incluso probando de nuestro plato. Los sabores amargos favorecen la digestión. De hecho, hay suplementos, incluso en jarabe, que se utilizan habitualmente en personas que tienen dificultades para digerir los alimentos. De hecho, incluso desde el momento en el que los ingerimos, se empiezan a poner en marcha los mecanismos de digestión en nuestro estómago. Es decir, comienza a aumentar la motilidad intestinal, comienza la secreción de jugos gástricos y favorece la digestión. Después de la ingesta de alimentos, también se pueden utilizar estos sabores amargos para limitar el consumo de alimentos. Por un lado estimulan, por otro lado frenan las ganas de seguir comiendo. Por lo tanto, aquí tenemos la ventaja, por ejemplo, del té, el café, que también tienen sabores amargos. Bueno, el café olvidaros, porque siempre leche y azúcar, sabor dulce. Si utilizamos el té negro, por ejemplo, tiene un sabor amargo, o vamos a decir más amargo que otras variedades de té, y a veces nos podría ayudar a limitar la ingesta de alimentos. Por lo tanto, ahí tenemos pues unas ventajas importantes de esos sabores amargos, que podemos utilizarlos en alimentos en la dieta, por ejemplo, con esa misma función de mejorar las digestiones cuando se combinan con otros alimentos, por ejemplo una ensalada de rúcula o de escarola o de endivias, que tienen las tres sabores amargos, nos pueden estimular la digestión y mejorar la digestión de lo que estemos comiendo acompañado. En ese caso podemos, como os digo, utilizar esos alimentos en nuestro beneficio. Además, esas sustancias con sabor amargo tienen cierta capacidad de mejorar el funcionamiento del hígado. De ahí que se suelen asociar a la palabra depurativas. No es que sean depurativas tal cual, pero sí mejoran o estimulan ese funcionamiento de las células del hígado para deshacerse de las sustancias de desecho. Así que si no os gusta, os causa cierto rechazo el sabor amargo de los alimentos, igual os estáis perdiendo algunos beneficios. Así que igual es momento de
comenzar con ese entrenamiento, que no es imprescindible tomar grandes cantidades de alimentos con sabor amargo, pero sí es conveniente o resulta interesante incluirlos en la dieta de vez en cuando. Así que esas verduras, especialmente que tienen sabor amargo, podemos utilizarlas con cierta frecuencia. Una forma de reducir esa sensación de amargo o de eliminarla en parte es añadir sal a los alimentos. Esas verduras, cuando les añadimos la sal, tienen la tendencia a expulsar parte del agua que contienen. Fijaros, si no alguna vez habéis preparado una ensalada y le habéis añadido sal, que vais a encontrar al cabo de un rato el agua en el fondo de la ensaladera o de la fuente donde hayáis preparado esa lechuga. Bueno, pues si lo hacéis, por ejemplo, con vegetales amargos, exactamente igual, expulsan ese agua y al mismo tiempo reducen en parte el amargor. Así que os animo a que vayáis probando algunas de estas verduras para incluirlas en la dieta y así aprovechar todos sus beneficios. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os resulte interesante. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.